Entonces, quería traer a colación, pues, precisamente unas frases y una de las partes más importantes es que, pues, cuando uno hace una buena visualización o una mala visualización, pues esta puede ser la diferencia entre el éxito o el fracaso, ¿cierto? Entonces, uno puede hacer un análisis muy bueno, tener mucha fortaleza en la parte analítica, pero si hay debilidades en la parte de transmisión del mensaje a través de las herramientas que se consideren, pues seguramente, independientemente que el análisis haya sido bueno, las decisiones que se tomen sobre eso, al no ser bien transmitidas, pues podemos tener problemas, ¿cierto? Entonces el desafío está tal vez en algo que es muy moderno hoy en día, que es en contar historias a través de los datos, ¿cierto? Y en hacer énfasis en lo visual para llegar a todo público, ¿no? Decir que una imagen vale más que 1000 palabras, pues es ya casi que un cliché, ¿cierto? Digamos que eso no es una novedad. Lo que es un poco novedoso es cómo yo aplico eso o cómo yo llevo eso, pues a lo que tiene que ver con la parte de visualización de datos cuantitativos, ¿cierto? Entonces, para hablar de esto tenemos que partir de algo que pues nos gusta mucho, que es la pirámide del conocimiento, ¿cierto? Donde vemos que en la medida en que aumenta la complejidad, pero disminuye la cantidad de datos y digamos que la población objetivo en la parte de visión, como vemos en la punta de la gráfica o algo así, ¿cierto? Entonces los ejecutivos a ese nivel pues requieren una información de otra índole, ¿cierto? Que sea presentada de otra manera. A diferencia que en la base de la pirámide, donde tenemos reportes detallados y eso, pues digamos que usualmente no requerimos ser tan visuales, requerimos más bien de pronto informes tabulares o de ese tipo. Entonces acá la idea es resaltar que a medida de que crece la complejidad de la información, si vemos el eje Y hacia arriba, pues aumenta la sofisticación de nuestro público y por lo tanto pues presentar esa información, por ejemplo en el caso de modelos de score o de Key Performance Indicator o la parte de minería de datos, ¿cierto? Pues va a requerir un grado de sofisticación mayor, ¿cierto? En la forma en que presentamos esa información. Entonces ahí surge una serie de preguntas oiga, ¿por qué es mejor tal vez para transmitir la información en lugar de usar un documento o algo, utilizar un dashboard? Y si ya es utilizar un dashboard, ¿cuál es el gráfico adecuado para mostrar determinado tipo de dato o transmitir determinado mensaje? Y en últimas, pues eso nos lleva a que cómo yo puedo consolidar y cómo puedo llegar a ser capaz de contar historias con los datos, ¿no? De hacer que los datos sean capaces de contarme una historia positiva, negativa, y en este caso esa historia pues puede referirse a, les voy a contar la historia de cómo ha sido el flujo de caja en este último año, o la historia de la distribución de ventas en las diferentes sedes a nivel nacional. Entonces, digamos que es cambiar un poquito la visión de ese informe rígido, tal vez por partes, a hacerlo tal vez más dinámico y más visual, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, tenemos pues unos elementos y unos pasos claves para la comunicación de ideas afectivas. Uno de ellos son los tableros de control. Entonces es interesante saber, o digamos desde nuestra perspectiva de lo que es un tablero de control. Entonces, la idea del tablero de control es transmitir de manera visual historias con los datos, ¿cierto? Digamos que poniéndolo en otros términos, pues acuerdo, dependiendo del diseño de mi tablero de control, yo puedo contar una historia, digamos una película, por decirlo así, o tal vez simplemente presentar una foto, es decir, una visión de un estado o de una serie de indicadores o de medidas en un momento pues, del tiempo, ¿cierto? Otra parte que es importante son los indicadores, ¿no? Porque usualmente en los tableros de control se suelen utilizar indicadores, que son resúmenes cuantitativos de aspectos claves. Y digamos que acá no estamos haciendo énfasis en la organización, sino puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde la medicina, ¿no? La temperatura corporal es un indicador de nuestra salud, ¿cierto? Las partes por millón medidas en unidades en una ciudad, pues da razón de la contaminación del aire, ¿no? La inflación da razón de cómo están subiendo, incrementando los precios, entonces esos son indicadores, ¿cierto? Y otra parte que nosotros pues consideramos esencial es la parte del vocabulario visual. Entonces volvemos a la frase cliché de una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto?
pero en el contexto de la transmisión de datos cuantitativos, de un mensaje basado en análisis cuantitativos, pues el lenguaje visual y ese vocabulario visual nos va a ayudar perdón, nos va a ayudar a consolidar la idea, ¿cierto? Y a transmitir la idea de mayor manera y a públicos más generales, ¿no? Seguramente a un público técnico específico, pues información de otra manera va a ayudarnos. En cuanto a los pasos claves, pues de un libro que es muy bueno que se llama Storytelling, ese lo pueden encontrar en internet, es un libro bastante nuevo y plantea, digamos, como un nuevo paradigma en este aspecto. Pues tomamos, digamos, como 5 puntos que nos parecieron bien interesantes. Lo primero es entender el contexto, ¿no? ¿Quién es la audiencia? ¿Sobre qué le voy a hablar? ¿Qué información adicional debo tener? ¿Cierto? Para presentar una buena información y que el mensaje sea transmitido, ¿cierto? Lo otro es seleccionar de manera adecuada cómo y cuáles son las visualizaciones para transmitir mi mensaje, ¿no? Y cómo las debo exponer y cómo las debo organizar, ¿cierto? Claro, como nos estamos metiendo y hablando de contar una historia, pues digamos, debemos establecer un orden, ¿cierto? Como un guión de esa historia que debemos contar, que la historia tenga, digamos, una introducción, una parte de lo que conocemos como el nudo, y pues al final que se saquen unas conclusiones, es decir, que haya una desenlace en la historia, y pues que se haya contado una historia, es decir, que al final haya un mensaje claro. Después sigue pensar un poco como diseñador, ¿no? Y eso es, digamos, por ejemplo, para quienes pues tenemos una formación, digamos, en las ciencias exactas y eso, a veces es un poquito complicado, ¿no? Entonces acá es donde hay que realzar, digamos, lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿no? Trabajar con nuestros comunicadores, con nuestros diseñadores, para que ellos nos ayuden, por ejemplo, en la parte de, oiga, qué colores son mejor, qué tamaño debemos utilizar, dónde podemos poner determinada gráfica, si esa es la gráfica que consideramos más importante y es donde está el kernel de la idea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un dato que yo no sabía y me contó un amigo diseñador es que como la mayoría de las personas somos derechas, ¿cierto? La parte superior derecha de cualquier texto es la que más se ve, es por decir algo en las revistas, es la parte más costosa en la publicidad, mientras que la parte inferior izquierda, ¿cierto? Usualmente no se le suele prestar tanta atención y digamos en las revistas o inclusive en la web o algo, digamos ahí suelen ir contenidos más económicos o menos importantes. Y por último, pues contar una historia, ¿cierto? Es decir, poder estructurar la información para que nos sirva de tal manera que podamos pues llegar a que los datos pues nos digan algo, una idea más allá, que simplemente pasar y pasar y pasar por cifras que seguramente van a quedar en el olvido.